Gracias a todos. Muchas gracias a Torres y Carrera por congregarnos aquí en este primer encuentro Cincómoda de comunicación y nutrición. Profesionales de la comunicación y de la nutrición, vamos a hablar del reto de las fake news. Como sabéis, la consultora Torres y Carrera siempre ha estado implicada en proyectos de investigación en torno a los procesos comunicativos y en los 2 últimos años, concretamente en los bulos. Esta singladura comenzó en 2017 con la publicación de En tiempo de dragones, que analizaba el impacto de las nuevas tecnologías, especialmente entre los más jóvenes. En 2018 puso el foco en el fenómeno de la fatiga social a través del documental Cómoda, la vida sin energía, una iniciativa que posteriormente dio lugar a Cómoda News como plataforma de expresión y que hoy nos ha convocado aquí a todos nosotros. En paralelo, desde el año 2020 desarrolla el proyecto Culebras junto a la Universidad Complutense. Culebras debe su nombre a las famosas culebras o serpientes de verano que todos conocemos y es una investigación social sobre las fake news que experimenta y analiza cómo surgen y se difunden las noticias falsas. Si alguno queréis conocer más del proyecto Culebras, el equipo de Torres y Carrera que está aquí presente nos puede explicar luego todo con detalle. Estamos aquí en remoto José Miguel Mulet. Hola, José Miguel. Buenas tardes. Se quedó congelado. Raquel Alcolea, que es periodista, responsable de ABC Bienestar. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo allí a Pablo Ojeda, que es nutricionista, miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, SEDO, y colaborador de Televisión Española, 4, Telecinco, Canal Sur y El País. Hola, buenas tardes. Salomé García es periodista especializada en salud y nutrición y colaboradora del País, S Moda, La Vanguardia y Consumer. Buenas tardes, Salomé. Buenas tardes. Luján Soler, que es decana, que la tengo aquí, decana del Colegio de Dietistas Nutricionistas de Madrid, CODINMA. Eva Corada, que es periodista de A Tu Salud de La Razón. Mar Sevilla, redactora jefe de Diario Médico, Correo Farmacéutico y Cuídate Plus. Y Laura García Merino, periodista especializada en ciencia de materia ciencia. Muy buenas. Pues nada, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos los que estáis aquí también y gracias a los que estáis en remoto. Nos podéis enviar preguntas si queréis, porque luego queremos dejar un espacio para el debate. José Miguel, ¿ahora sí que nos escuchas? Sí, os escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, quería A mandarte ver que me aquí... centre. Dime. Quería a ti, como experto en bulos, que tienes varios libros que son muy, muy recomendables además, a mí el último bulo que me ha llegado hace 5 minutos cuando estábamos preparando el evento dice así: las vacunas COVID se inocularán a través de plantas comestibles, espinacas, lechugas, etc. Así se juntan 2 bulos, los antivacunas y los bulos de nutrición. Tú, como experto en nutrición, ¿de dónde surgen estos bulos? ¿A quién se le ocurre algo así y viralizarlo? ¿Y cómo se viralizan? A ver, estos bulos surgen espontáneamente y sabemos que surgen espontáneamente porque siempre ha habido bulos. La diferencia que tenemos ahora respecto a otras épocas es que justamente ahora hay muchísimos más vías, muchísimos más medios para que estos bulos circulen. Pero a ver, si miramos en la historia, los bulos sobre las vacunas son tan viejos como las vacunas. Hay caricaturas de la época de Jenner que hablaban de misterios, de peligros de las vacunas. Incluso todo lo que se está diciendo ahora del 5G es lo que se decía de la electricidad a principios del siglo XX. Entonces, la única forma de ser inmune a esos bulos es no utilizar WhatsApp. Ni Twitter. Sí, ninguna red social. Yo creo que WhatsApp es el más peligroso porque es el que te llega al bolsillo y es el más inmediato. En Twitter tú puedes elegir a quién seguir y a quién no, pero en WhatsApp cualquiera que tenga tu número de teléfono te puede hacer llegar lo que quiera. Yo que estoy infiltrado en grupos de estos y me parece fascinante, claro, me ha llegado porque yo no busco estas noticias, sino que me llegan. Estoy viendo una migración hacia Telegram, porque hay esta creencia de que Telegram es más seguro, porque bueno, Sí, es muy fascinante intentar empatizar con este tipo de gente y cómo deciden que no, que WhatsApp está controlado por los gobiernos, pero Telegram no, que yo estoy totalmente seguro que se monitoriza de la misma manera, ¿no? José María, no sé cómo lo ves tú. Que me expliquen, porque Internet decían que era del gobierno de Estados Unidos. Sí. Entonces Telegram tiene una Internet propia. Sí. A ver, si es que el problema no es el medio solamente facilita. El problema es que hay gente que se le ocurre cualquier cosa y que si por lo que sea tiene gancho, esa cosa se propaga como una mancha de aceite. A mí, toda mi familia paterna es peruana
y me llegan muchos bulos de Sudamérica. Yo esto lo vinculo a que allí hay menor atención médica y te tienes que agarrar a lo que sea, ¿no? Y si te dicen que tienes cáncer y la guanabana te va a curar el cáncer, pues es la única opción que tienes, porque la otra opción es vender tu casa y probablemente no tengas dinero para tratarte. ¿Tú ves esa diferencia de Sudamérica a España? A ver, en Sudamérica también es verdad que yo creo que el uso de Internet empezó antes que aquí, o por lo menos para cosas cotidianas. Posiblemente por eso que dices que hay menos atención médica, que hay menos servicios básicos, la gente se acostumbró más rápido a buscar cosas por Internet. Yo me acuerdo cuando empecé en Internet, que a mí ya me pilló un poco machuchillo, la mayoría de informaciones que me llegaban era de gente que estaba en Sudamérica, de informaciones en castellano, quiero decir. Entonces, posiblemente ese sea el motivo. ¿Hay más superstición o hay más bulos en Sudamérica que aquí? Yo creo que no. Yo creo que son los mismos. Quizás allí tienen más eco porque quizás haya un uso social de Internet diferente al nuestro. Aquí la gente mayor, pues cuando se aburre se va al ambulatorio y se echa la tarde. Igual allí la gente que está aburrida lo que hace es buscar información médica en Internet o propagar estos bulos. Lo que está claro es que las redes sociales han contribuido a multiplicar estos bulos. Yo a casi todos os conocía por redes sociales. Hoy tengo la gran suerte de que nos pongamos cara, ¿no? ¿Cómo vivís vosotros esto? ¿Cómo veis esta proliferación de bulos por redes sociales? Peligrosa. Cuanto menos peligrosa, porque además enganchan. Yo entiendo que una noticia de la zanahoria es buena, chico, pues qué tristeza más grande, pues ya la sabemos, pero la cerveza es buena para no sé qué, o sea, cualquier cosa de este tipo, además sobre todo de alimentos que en principio son como un poco cuestionables, cualquier idea que la añadas a esto, es súper potente, ¿no? Que la cerveza te hace crecer 5 centímetros. Coño, yo que mido 1,56, me parece fascinante. Digo, venga, vamos para allá. Sí, el agua de limón cura el cáncer. Por y ejemplo, dices, me salto la quimioterapia y me curo con agua de limón, ¿no? Es que son muy potentes, entonces entiendo Sí, que enganchen. llega mucha gente, no hay filtro y lógicamente que todos queremos el milagro. O sea, ¿por qué no? Yo soy profesional sanitaria, soy licenciada en nutrición, hice medicina, me especialicé en nutrición, soy sudamericana, no todos los países de Sudamérica son iguales. Eso para mí es importante como embajadora de Sudamérica, como Argentina, decir que no es igual Argentina que Chile, Uruguay, Perú, por suerte, ¿no? Como pasa aquí en Europa, no es igual España que Italia, que Hungría y demás. Pero bueno, claro, esta proliferación es hacia temas que lógicamente por algo son trending topic o hay tantas búsquedas, ¿no? Y todos que quieren ser más, bueno, los cánones que pueden ser de belleza, ser más, supuestamente más alto, más delgado, todos quieren. A mí, honestamente, llevo más de casi 20 años de ejercicio y ver que lo único que se busca de los que somos dietistas, nutricionistas, bueno, de distintas ramas, que solo sea adelgazar. Pues yo además de estudiar la parte estética, que está genial y que habrá compañeros que lo lleven muy bien, también estudié para prevenir enfermedades, es decir, desde la otra parte, ¿no? Desde la salud pública, como también estudié patologías para ayudar a las personas que tienen enfermedades junto con otros profesionales sanitarios para tratar, ¿no? con varios tratamientos. Entonces, cuando miras en los medios y en las redes sociales de cómo adelgazar, lo que te hace perder 5 kilos en 3 días, tal, y es eso, somos cortoplacistas, queremos sea en la alimentación, nutrición, que es un boom, como también, como dices tú, de cáncer o de cualquier otra... Una curiosidad, ¿cómo vivís tú o Pablo el boom anual de un alimento? Este año la col semillas de chía, claro, el aguacate... bayas de goji. Y cada año hay un superalimento que tiene el mismo valor nutricional que un plato de lentejas, pero es mucho más exótico pagar 30 euros que por esto, ¿no? Es marketing. Bueno, yo también me dedico al marketing, estudié marketing y es así. Si de pronto... Bueno, hay muy poco tiempo como para dar la idea y tampoco quiero sacar un titular que no sea real y que sea injusto para el sector, ¿no? Para la industria agroalimentaria, pero hay veces que de pronto se ve que hay algo que, bueno, no sé, el agua de coco, el no sé qué,
y alguien lo dice, y si encima detrás, hablando de redes sociales, hay un influencer, una actriz, un modelo, alguien conocido o un profesional que dice que es fantástico y que está estupendísimo por ese producto, más aún, ¿no? Y sí, son modas. Pablo. Es que vivimos en una sociedad totalmente polarizada. Yo creo que las fake news van muy de la mano de la vulnerabilidad de la gente. Mientras la gente es más vulnerable en épocas de grandes crisis de historia, pues surgen muchas más estas fake news porque la gente tiene deseo de agarrarse a una buena noticia. Entonces, cuando nos movemos, esto lo vemos mucho en política, porque los extremos están creciendo tanto, porque en el término medio ya no estamos encontrando ninguna solución. Yo voy a ti con mi cara y te digo, oye, mira, para perder 20 kilos te vas a tardar 2 años. No. Esto no puede ser. Y te digo que te vas a tomar un superalimento y que te va a sentar fenomenal y que no sé cuánto, allí me agarro yo a esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso charlatán y sobre todo, al final, el conocimiento y la ciencia es lo que te hace tener más opinión. Yo siempre digo que pienses todo lo que te dicen. Todo, aunque te lo diga el catedrático más catedrático, ponlo en juicio y tú después analiza, piensa, busca, indudablemente. Y hoy día no. Hoy día las personas no quieren estar informadas, quieren ser informadas. Quieren que les llegue rápido, consumirlo rápido, y creo que eso es una cosa que deberíamos de, ese espíritu crítico y científico, deberíamos de inculcarlo a los niños desde niños, desde pequeñitos. Bueno, también está, que es fascinante, este sesgo cognitivo, que solo acabas leyendo noticias que te autoconfirman tus creencias. Bueno, es que el propio Google te va a proporcionar aquellas noticias que a ti te agradan. O sea, Google no está para decirte qué es bueno o qué es malo. Esa no es la función de Google. Google te da lo que tú buscas y lo que a ti te gusta. Es como una abuela, ¿no? Te va a dar lo que a ti te gusta. Entonces, si tú ya has buscado superalimentos, si tú ya has buscado alimentos que me hacen adelgazar, automáticamente eso va a ser lo que Google priorice a la hora de verlo. Es el SEO y es cómo funciona Google. Entonces, nos vamos autoengañando nosotros. No es que nos engañe Google, es que vemos la parte del mundo que más nos mola. Bueno, Salomé, y que reconocer que uno está equivocado es muy difícil. Es decir, en psicología se conocen como los pensamientos saboteadores, es decir, son esos pensamientos. Si solo es un cigarro, que no pasa nada, que solo es un cigarro. Eso lo tenemos todos, ¿no? Salir de esa zona es muy complicada, muy complicada. Sí, porque reconocer reconocer que uno está metiendo la pata no es fácil, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Además, yo creo que tenemos como nosotros nuestro propio filtro y queremos leer que eso que nos gusta nos va a hacer bien, cuando no siempre va a ser así, ni muchísimo menos. Pues es lo que comentabais antes de la cerveza. No, es que la cerveza te va a hacer adelgazar, o la cerveza suple 2 horas de gimnasio. Pues estamos encantados de leer eso porque es lo que queremos leer, cuando realmente no es verdad y evidentemente no hay ninguna evidencia científica detrás de ello. Sí. Además es que tienen en común, muchos de estos bulos tienen en común que se venden como verdades absolutas, ¿no? Cuando muchas veces vemos en ciencia, afortunadamente nos enseñan a los profesionales a distinguirlo, que no hay certezas, que no hay verdades absolutas, que no hay emociones primarias, ¿no? Todos estos bulos apelan siempre al miedo, ¿no? A emoción muy primaria, a la alegría, pues para que te pongas así, para que te pongas mejor, para que estés más feliz, para que... O sea, hemos visto, con el tema de los superalimentos, desde que hemos visto barbaridades, ¿no? O sea, poco más que nos convertimos en superwoman si tomamos uno de ellos, ¿no? Pero, Raquel, ese es el problema actual, el miedo. Es decir, el miedo vende. Por lo menos la nutrición los últimos años ha sido de miedo. De, oye, si comes esto te mata. Claro. Sí, o esos extremos que se han promovido. Cuando tú dices esto, la otra parte sale en defensa a muerte y se multiplica por 20 el mensaje contrario que hay otra mucha gente que quiero cogerlo, ¿no? Yo siempre he pensado que quizás sea mucho más positivo divulgar en positivo. Es decir, no tanto como esto te mata, sino con decir las propiedades que tiene, pero oye, que si comes esto otro, vas a tener más vida, vas a tener más calidad, vas a tener otra... Creo que quizás es más la gente está ya harta de morirse por todo. Sí. Nada más que tenemos que ver... y mira que solo nos morimos una vez. Recientemente, cuando se ha dicho el tema de la carne y del tema de los productos infantiles, mira, han salido en redes sociales la gente comiendo chuletones. Vamos a ver, que no estamos diciendo eso. ¿Quién no quiere que se normalice la publicidad infantil? Que no salgas vos, Esponja, vendiéndole a tu niño tal, porque se lo está metiendo en los ojos. No le estoy diciendo que el padre no lo compre si quiere, pero eso se tiene que
Sí, que sea consciente, Que sea consciente, claro. que lo que se hace es atraer una compra de un producto que pues no es tan ingenuo como Bob Esponja, sino que de pronto... José Miguel, ¿habías pedido la palabra? Sí, quería añadir que es que en el fondo las redes sociales no son más que una falacia de confirmación. Es decir, no hay nada más fácil que convencer a alguien de lo que quiero oír. Tenemos un ejemplo mucho más sangrante. ¿Cuánta gente se bebe una copita de vino al día porque es sano? Hombre, Y esto no es que lo hayan visto en redes sociales. Es que ha habido alguna campaña oficial por ahí y alguna sociedad de médicos que se lo ha dicho. Y sobre esto que estabais oyendo, que estabais diciendo de los alimentos infantiles, ahí ya tenemos que salir de las redes sociales. ¿Cuántas marcas están haciendo mi primer no sé qué? Cuando es un alimento que no necesariamente está adaptado para niños o no sería el más aconsejable. ¿O cuántas marcas están haciendo enriquecido en hierro y fósforo para que tu hijo piense? Y son ultraprocesados llenos de azúcar y grasa. Quizás no podría suceder también, yo voy a hacer un poco aquí de abogado del diablo, que lo que decimos, ¿no? Pues que la gente lee y que al final se informa conforme a lo que quiere pensar o lo que quiere leer. Yo pienso que a lo mejor en ocasiones hay diferentes ramas, o sea, no hay ninguna ciencia exacta, bueno, sí hay ciencias exactas, pero la nutrición no es una ciencia exacta. Entonces, quizá a lo mejor tienen estas opciones en cuanto a que no hay verdades absolutas, es decir, existe mucha volubilidad en cuanto a determinados alimentos o determinadas conductas. Entonces, claro, si yo quiero comer carne, me voy a agarrar a que la carne es buena. Pero claro, luego están los que dicen lo contrario y existe otros tantos estudios que dicen lo contrario. Y estoy hablando de la carne, pero vale lo que tú quieras. Siempre va a haber un estudio. Sí, pero bueno, estudios o profesionales o expertos que van a avalar o no determinados alimentos o conductas o dietas. Entonces yo creo que un poco eso también es el problema, que no existe una pauta clara, ¿no? Es decir, hay determinados productos que según las épocas pues son buenos o no, o son recomendables o no. Lo que pasa, a ver, yo entiendo que este canal de comunicación, el online a través de las redes sociales, llega a infinidad de personas. Y claramente cuando, por ejemplo, yo estudié, empezaba a estar en internet, estaban los mails, y cuando hablabas en lo asistencial era, ¿no? O sea, face to face, la persona y tú, ya sea una persona ingresada o en una consulta, y le explicabas en el poco tiempo, dependiendo si era una consulta pública o privada, el tiempo que tenías, de las dudas y de qué le podía ir de forma, ahora se habla, ¿no? Nutrición de precisión, personalizada, era lo que había relativamente hace muchos años de cuando era esa forma de comunicar con esa persona. Ahora, con esta comunicación, y ni que hablar, que encima hay personas que ni siquiera tienen nuestra profesión y que opinan de nutrición, no son conscientes que justamente llegan a infinidad, millones de personas y que un mensaje, lógicamente, no puede ser válido para ese millón de personas. Porque de pronto, a mí, las lentejas preparadas de una manera, por muchas razones, me puedan ir bien y a ti no. Y puede que a una, no sé, la pechuga del pollo sea óptima, y digo esto de alimentos como también puede pasar en ropa, en productos de limpieza, ¿no? O sea, es como que, pues eso, es una bola y que lo lee cualquier tipo de persona. Yo, por ejemplo, a mis alumnos en la universidad les explico esto. Si van a comunicar, ser responsables, porque pueden llegar a muchas personas que no todos a la hora de decodificar ese mensaje tienen la capacidad de analizar, de sintetizar, de entender. Pueden ser personas que no entiendan el idioma, pueden ser que bueno, pues no tengan una base de educación para entender, o como antes decía, ¿no? Que quieren leer ese mensaje de que me va... Bueno, también a nivel emocional, ¿no? Gente que es como que busca apoyo psicológico en una red de alguien en vez de ir a un psicólogo. Entonces, bueno, el canal, sea Instagram, Twitter, WhatsApp o lo que sea, lógicamente, pues eso, tiras esa bola y llega, ¿no? O sea, es como pones una tinta y mancha para bien o para mal. Por eso que yo siempre digo que son de doble filo. Si estás
tienes que ser responsable. Bueno, hay estudios que las noticias malas lamentablemente se viralizan 3, 4, 5, 6 veces más que las buenas. Y es muy difícil combatirlas, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos un reto a todos, ¿no? Mar, ¿tú quedas por hablar? Sí, no, yo quería apoyar esa idea de responsabilidad que creo que lo tienen que tener los profesionales sanitarios, pero también como medios de comunicación, los profesionales que estamos detrás de esas noticias, somos cada vez más conscientes, sobre todo en comunicando en salud. O sea, ya es no solo la responsabilidad que tienes que tener como periodista, sino como periodista especializado en salud. O sea, es lo que tú decías, ¿no? De ese alcance que tiene una noticia, dónde llega, cómo llega, saber adaptar ese mensaje al rango de edad, a los recursos, la educación que tiene y ponérselo fácil, que muchas veces también intentamos abarcar muchos estudios detrás que avalen una información, muchos expertos para apoyarnos en ella, pero complicamos el mensaje y no llega con la claridad que debería llegar. Y sucede también que a veces nos vemos como avasallados con mucha información interesada por parte de determinadas marcas, ¿no? Hay muchas marcas de distintos productos. Y lobbies, ¿no? Los lobbies es tremendo también. Exacto. Claro. Eso es que son capaces además de identificar o de encontrar todos los estudios, que como muy bien decíamos antes, que hay muchísimos estudios, que avalen precisamente esa tesis, muy cogidos con pinzas, los experimentos, ¿no? Muy en ratones o en cualquier otra cosa, y con eso ya justifican esa idea y te dicen al periodista, no, mira, si esto está probado científicamente, ¿no? Que parece la palabra mágica, es científicamente. Bueno, pero no todo lo científicamente... Eso quizá es el mayor reto que tenemos, ¿no? El formarnos nosotros para aprender a leer estos papers, ¿no? A mí es lo que más me ha costado. Totalmente. Sí, ahora, al final te acabas haciendo un experto, porque es más o menos la técnica que la que trabaja la industria alimentaria, es te mandan una nota de prensa siempre con un titular, lo habréis visto, siempre el titular es, me lo invento. Científicos descubren, siempre hay científicos, descubren que la cerveza, a mí me encanta hablar de la cerveza porque suele ser una industria muy, muy cañera, es decir, que la cerveza rubia te hace que te duren más las mechas. Por ejemplo, tú lo ves y dices, ¡guala! ¡Qué temazo! Esto me va a funcionar, tiene buen SEO, tal, vas como un cañón. Abres la nota de prensa, lo primero que tienes que hacer es buscar si realmente quiénes son esos científicos y si existe ese estudio. Si no existe ese estudio o resulta que lo han publicado, adiós. Si existe ese estudio, tienes que entrar en el estudio, mirar quiénes son esos científicos. No es lo mismo que sean Pepe y Manolo de la Universidad de Totato en Irán del Norte que sea el Instituto Karolinska o que sean unos científicos que tienen un premio Nobel. Tienes que buscar cuándo se ha hecho el estudio, no es lo mismo que sea en 2020 que en 2005. Tienes que buscar quién financia ese estudio, porque puede haber por ahí intereses. Tienes que buscar si esos científicos están pagados por la industria, si hay intereses, si hay una declaración de intereses o no. Con cuánta gente se ha hecho la muestra, cómo ha sido el estudio. Tal, una vez que entras ahí, lees el estudio. Si realmente ese estudio avala el titular que te ha mandado la nota de prensa, porque no siempre. Puede ser que de entre todo ese estudio hubiera 2 que tenían mechas rubias, pero las tenían porque su pelo es maravilloso, no por la cerveza. Tienes que aprender que algo os suceda a la vez no significa que una cosa sea causa de otra, es decir, la coincidencia no es causalidad. En fin, que ahí los periodistas tenemos muchas veces que pararnos, el decir, ostras, esto es un temazo, pum, y lo cuelgo, porque es verdad que muchas veces tus medios te dicen, tienes que sacar 2 temas al día, y dices, ostras, 2 temas, y ellos te lo mandan tan bonito, tan bien empacado. Yo considero que es importante con un titular tan guay. Que esto que hablamos del networking, ¿no? En general, de poder hacernos por ambas partes de ese trabajo conjunto, ¿no? Yo no estudié periodismo, es una carrera que me parece preciosa, pero lógicamente por mis ramas de trabajo tengo que comunicar y vuelvo a esto de la responsabilidad. Cuando vas teniendo años de experiencia, vas aprendiendo y todo lo que todavía queda, de que no es igual cuando, por ejemplo, estamos comunicando acá, cuando comunicas en la tele que te están viendo tal, si es un directo, si es un grabado, si es una persona, si es un niño. Y entonces yo es como un llamamiento, ¿no? Que aprovechando el sitio, de que así como digo que los profesionales sanitarios estamos en clínica, tenemos que trabajar juntos en la industria alimentaria, los distintos perfiles profesionales, en la parte de comunicación, también digo, por más que me parece muy bien que hay muchos periodistas que están especializados y formados en distintas áreas, como por ejemplo la salud, digo de que, no sé de qué manera, ¿no? Ojalá se pueda empezar a que podamos hacer equipos en donde nos dediquemos a la divulgación, comunicación en salud y que esté formado por, pues eso, distintas profesiones que son los que, o somos los que,
generamos esa información y que vamos a la población, porque efectivamente, por más que te especialices, habrá cosas técnicas que por más buena voluntad tú te puedas perder, y lo mismo por mi parte, porque no... Que puedo luego estudiar periodismo, por supuesto, que luego tú puedes hacer otra cosa, desde luego, pero... porque, a ver, yo que estoy en distintas partes, por supuesto que en los papers tienen que ponerse ahí conflicto de interés, pero también les digo que como yo estoy doctorando, estoy haciendo un doctorado, una tesis, no siempre conseguimos dinero de la parte pública. Muchas veces viene o lo mismo colegas que trabajan en sanidad pública, están contratados con contratos deplorables a través de la industria que les financia, no porque la administración considere que tienen que contratar a tal. Entonces, no estoy, sino simplemente poniendo sobre la mesa de dónde... Es evidente que hay buena ciencia y mala ciencia, y vosotros como yo, que recibo 200 emails al día, pues hay 5 o 10 de interés, 50 indiferentes, 4 malos y 2 o 3 que te intentan engañar. Pero claro, esa es la historia, tener el olfato para enseguida ir descartando. Bueno, es que tampoco tienes tanto tiempo. Y también saber dónde consultar, ¿no? O sea, a quién recurrir ante determinados temas, que no solo es porque sea una influencer que hable de nutrición y que no tenga ninguna formación y que le sigan 50.000 millones de personas y que haya escrito libros que le hayan funcionado para perder y mantener esos 20 kilos que perdió. Esa persona, por ejemplo, no voy a nombrar, pero es ingeniera informática, por más que lea, no tiene una carrera de grado. Entonces, ¿por qué se le da voz y voto a una persona que no se formó? Como a mí, yo por más que lea de metalúrgica no puedo opinar o de cosas que no son habilitantes. Entonces, si hay dudas, pues estamos dispuestos, ¿no? y trabajar. Yo ahí sí que veo que habéis cambiado. Yo llevo colaborando 10 años con el Colegio de Nutricionistas de Cataluña y sí que ha cambiado el perfil y Claro. estáis muy proactivos a salir, a denunciar bulos, a evitar el intrusismo, que yo creo que Claro, es palmario, ¿no? Y yo creo que nos habéis ayudado mucho dando ese paso vosotros, porque claro, que lo diga el presidente o la presidenta del colegio es muy diferente a que lo escribamos cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, es fundamental que vosotros... Sobre todo porque a mí lo que me preocupa es la salud de la población y que una persona por ahí escriba un libro porque le ha funcionado y perfecto, pero que esté hablando y diciendo esto sí, esto no sé qué, no sé cuánto, pues habrá gente que le siga y que pueda dañar su organismo. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Es una cuestión de identificación. Es decir, con este chico que ella comenta, la gente se identifica. Es una chica, ¿eh? Pero bueno. Sí, yo entonces creía que era no. otro. Será otro. Se dice el pecado, pero no el pecado. Vale. Hay muchos. Hay muchos. Entonces, claro, al final no se trata de esto, de que la gente se identifica. Yo noto una diferencia bestial entre divulgadores, hablo en el tema de nutrición, que ven pacientes a divulgadores que no ven pacientes. Claro. Hay un abismo. Cuando tú tienes una persona delante que te llora porque se ha comido un cocido, tu perspectiva cambia por completo. Y la persona, las emociones de la persona, parece que durante estos años atrás en nutrición se ha perdido. Hemos visto la alimentación, los alimentos como solamente nutrientes. Quito de aquí, pongo de aquí, pierdo peso, no. Y creo que una cosa importante sería ver la nutrición como cultura, como familia, como sociedad, como que al final, que sí, un buen plato, que sí, que es muy calórico, pero en un momento determinado a lo mejor hace más bien que mal. ¿Qué es lo que pasa? Que si se difunde que siempre está mal. Joder, que al final me voy a sentir mal cuando lo como. Claro. Es que esto no tiene más historia. Te quería preguntar, antes hablabas de la polarización. A mí me fascina y me aterra el tema de la polarización de los nutricionistas. Porque, es bestial. Claro, ¿cómo lo vives tú? A mí, desde luego, ya te digo, me parece fascinante, pero por otro lado un poco aterrador. No sé. Hay groupies, ¿sabes? O estás aquí o estás allí. Sí, totalmente. El juliganismo nutricionista. Comer comida real o no. Es decir, y aquí cada uno, de hecho yo siempre pienso que realmente el fondo es muy bueno, pero al final a veces se nos escapa un poquito de las manos, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, que es que parece que no hay término medio. Algo estamos haciendo mal cuando las previsiones para el 2030 es que el 80% de la población española va a tener sobrepeso o obesidad. Y los niños, sobre todo, yo creo que ese es el caballo de batalla. Los niños, la diabetes tipo 2 en los últimos, creo que 20 años ha subido un 50%. Es decir,
algo estamos comunicando mal. Además, yo creo que es muy, muy peligroso la criminalización que se hace de la persona que se salta esa dieta o que no come comida las real. Las fotos de los carritos de compra. Eso es, y que al final puede tener unas repercusiones en la salud de la persona que quizá no está tan enterada o no está tan al día de la evidencia científica o de lo que realmente puede o no comer, que termina por prohibir alimentos, etiquetando y yo qué sé, sentirse tan mal que desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, que es que al final pensamos que esto es algo, bueno, banal, cuando sí, igual que soy un equipo de fútbol, soy de este u otro nutricionista o personaje social, pero que al final puede tener una repercusión en la salud de no solo una persona, sino un colectivo bastante grande, que es impresionante y tiene una responsabilidad, yo creo, bajo mi punto de vista, muy grande, más de la que muchas veces pensamos. A mí esas fotos del nutricionista estrella haciéndole a un niño que está tomando una Coca-Cola y diciendo no, a mí me parece tremendo, estigmatizante, además que seguro que es delito también, y no entiendo el motivo A de ver, eso, ¿no? yo considero que todavía, desgraciadamente, hay cierto limbo legislativo, ¿no? en cómo poder actuar y hacer a la hora de divulgar. Hombre, pero hay un punto moral. Independientemente de que haya una ley o no, yo creo que tiene que haber un punto, lo que tú hablas, un punto moral y un punto de haber, no puedes ser poseedor de la verdad y que todo el mundo que no lo haga al 100% bien, porque chiquillo, al 100% bien no lo hacemos nadie. Pero vamos, yo creo que levante la hablando, mano el que come al 100% bien. Pero estamos hablando ahora de la nutrición, porque lógicamente es lo que toca, pero puedes llevarlo a cualquier otra profesión o a cualquier otro rubro, y los extremistas están y estarán, y el blanco-negro está. Yo, por ejemplo, a mis hijos les digo, por suerte en la vida hay millones de colores, y entre ellos los grises, y no hay nada que sea buenísimo ni malísimo, todo es un depende. Y yo, por ejemplo, digo de esto de, para mí comer es un placer y hay que disfrutar y hay que vivir la vida, porque es que de verdad que estamos 2 días y es un conjunto de cosas, no solo es qué alimentos tomas, sino qué es lo que haces, qué es lo que piensas. Por eso que yo digo somos cuerpo, mente y alma, ¿no? Porque si estás con esa obsesión de que solo es tal, que aparte no es viable para un ser humano carnal que tiene vida y que por ahí tiene acciones, tiene familia, si eso te va a generar, o no, hay que tomar siempre 3 comidas, no, 4, no, 5, no tal, pues dependerá. No, pero hay mucha gente que tiene esta ortorexia de... No, sí, yo, ortorexia, claro. Solamente como esto, o yo dieta cetogénica, no me pongas una galleta por delante porque es Satán. Yo recuerdo que hace unos años escribí un artículo sobre dieta cetogénica y tal. Bueno, ¿para qué quieres más? O sea, los apóstoles, porque había auténticos apóstoles, poco menos... Bueno, pero que de pronto para yo creo que fue la vez que más he bloqueado en Twitter, porque era de, a ver, ya, chiquillos, dejadme en paz. Eso ya es una señal de una persona que no debes de hacerle caso. Es decir, una persona claro, que eso es una de las señales de un fake news. Es decir, una persona que se identifica tan a muerte con un tipo de alimentación, ya te está diciendo que corta. Y sobre todo, yo creo que tenemos que hacer una divulgación de salón, de niño pequeño. Sí, totalmente. Es decir, queremos hacer, está muy bien esa divulgación un poco más técnica para gente que es necesaria, ¿no? Sí. Pero no tenemos que olvidar que la gran población que tiene problemas es la población más deprimida, la que está socioeconómicamente peor. Claro, la que no puede por ahí comprar el salmón, el fruto seco. Hay una diferencia, una esperanza de vida de 10 años de diferencia entre un barrio y otro. Totalmente. Pero fíjate, yo incluso que la formación más formada, salimos ahora a la calle, que esto es un barrio acomodado, y preguntamos qué es un hidrato de carbono, y muy poca gente nos va a saber explicar. Pero las tasas de obesidad, los números están ahí, ¿eh? Ya. Son diferentes. Ya. Totalmente diferentes. Sí, y hay estudios que a nivel socioeconómico, sobre todo de la madre, hay mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad, ¿no? Pero es que al final por ejemplo, yo también a mis alumnos les explico, si tú quieres comunicar, pues hay distintas redes. Tienes un LinkedIn para un determinado perfil, tienes un Instagram, un Twitch, un TikTok, un tal, y dependiendo a quién vas, es lo que tienes que comunicar. Pero estoy de acuerdo que han llegado en un momento, en una generación donde han proliferado muchísimo. Y algunos medios, y perdón si puedo molestar, pero bueno, yo digo lo que entiendo que es así, por supuesto que puedo estar equivocada, han dado mucha voz a esta gente, dando pues notas o marcas también, invitando a estas personas a un show cooking o a lo que sea, ¿no? Que entonces
entre todos somos responsables, porque bueno, yo, ¿no? Como Bueno, lo hemos sociedad- visto hace poco en MasterChef, los míticos licuados aquellos. sí, que- sí. Joder. Bueno, bueno. Eso fue. Claro que fue muy grande, ¿no? Eso Bueno, es incomprensible. nosotros En fin. pedimos a MasterChef que nos dijera y a ella misma qué formación tiene. Pedimos bueno, lo pueden ver en Codinma, que dijimos que por favor, si esa chica, si es estudiante y realmente no es graduada en nutrición humana y dietética y farmacia, como decía, que no le pongan ese título, porque para algo hay que estudiar y prepararse. Y por otro lado también lo que se decía es que como un programa con tanto impacto a nivel tal invita sin contrastar o sin ver determinados productos que se prometen como milagrosos, ¿no? ¿Y os Pero- contestaron? Gracias. Bueno, hay que ¿A ti Pero te ya no decía contestaron? hay que ir al defensor del Pero ya espectador. decía una frase Claro. que era maravillosa, que decía, no, esto es sin hidrato de carbono genial para los deportistas. Yo digo, vamos, ¿cómo? El target deportista, recordad que hace años salió el mítico pan runner, Sí. que era un pan como con soja y tal. Claro. Claro, a ver, yo he corrido 6 maratones y te juro por Dios que el pan es hidrato de carbono, no hace falta que lo cargues con 20 kilos de proteína ni nada de esto, ¿no? Una Pero cosa volvemos a lo mismo, loquísima. Salomé, a las modas. Hace unos años son. la muerte era las grasas, después vinieron los hidratos de carbono, ahora viene tal, ahora están de moda los superalimentos, que por cierto los superalimentos no existen. Efectivamente. No existe ningún alimento que No sea hay que mágico. llamar. Sí, Y el pro- lamentablemente, por mucho que lo repitamos, Pero tú sabes, hay gente que lo ¿tú cree. sabes cuál es el problema de esto? Que la gente se empodera en ese mensaje y como me tomo chía, Sí. me tomo chía, pues esto es como la pastillita del colesterol. El torrezno con chía como es ya saludable. me tomo la pastilla del colesterol, Sí, sí. pues ya lo que me ha llevado a tener el colesterol me da igual. Sigo sentado en mi casa, sigo comiendo mal, sigo sin moverme. No se trata Sí, de eso. y te autoconvences de que como Claro. tomas chía estoy como un toro y estoy estupendo, ¿no? Claro. Sí, sí. Claro, y hay una cosa importante que, pues, para hablar un poco de la relación entre los nutricionistas, los profesionales y los periodistas, que yo me acuerdo, yo siempre, cada vez que tengo la posibilidad de entrevistaros a uno de vosotros, y yo creo que Pablo alguna vez lo ha podido escuchar, que yo cuando acaba la entrevista, yo os digo, oye, sed vigilantes, o sea, decidnos cosas. Nosotros no somos nutricionistas, no somos dietistas, podemos recibir mucha información aparentemente fiable, pero necesitamos vuestro criterio. Pero sed vigilantes como compañeros, no para No, desde putear, ¿no? No para decir, oye, este medio lo hace así o lo hace así. Nos la pueden colar porque no somos profesionales y ahí están, ¿no? Afortunadamente tenemos ya muy buena relación. Todos tenemos, nosotros en ABC Bienestar los llamamos nuestros primos, es decir, nuestras fuentes fiables, que cada vez que tienes una cosa así que te resulta muy extraña, llamas, oye, mira esto. Es un bombazo, como decía Salomé, o sea, es un titular que no veas, ¿no? Fíjate, Sí. pero llamas y dices, oye, ¿esto de dónde viene? Y te están diciendo, Raquel, hija, te están colando una cosa que no, y además que vas a crear un problema. Y digo, bueno, es verdad. O sea, en ese sentido es cuando acaba la entrevista o incluso publicamos. Yo soy mucho de, lo mando y digo, oye, estoy siendo fiel a tus palabras, estamos comunicando bien, hemos hecho buen equipo contando esto, ¿no? Porque yo soy un instrumento, ¿no? Para que tú cuentes tus conocimientos. Yo no tengo los conocimientos que tú tienes. También tú lo que buscas es rigor, pero muchas veces tus jefes y los Claro, expertos es que- en SEO de tu medio Claro. lo que buscan es clickbait. Y aquí con la Iglesia Efectivamente. hemos topado. Es decir, la palabra Claro. superalimento, que como bien ha dicho Pablo, Claro. no existen, ostras, tiene un SEO... Adelgazar, bárbaro. Es que tiene- tú O puedes superalimentos. esas listas de 10 alimentos que te van a... Ay, sí, Dietas claro. para adelgazar. Sí. Claro, Bueno, y lo petas. Alimentos contra la resaca. también. claro. Para el día la 1 de enero, la para el día 1 de dieta enero. que hace que Jennifer Aniston luzca esos 50 tan estupendos, mentira, morena. Que comerá eso, fenomenal. Pero Jennifer Aniston hace sus X horas de gimnasio y se hace 50 tratamientos de belleza para estar estupenda y que si le sale una mini lorcita propia de mujer con menopausia, se la va a quitar. Y no se la quita ni la chía, ni la celga. Porque es ni- Jennifer Aniston. Porque tiene Sí, o ser panocha. estética Claro. con la máquina tal. Laura, a ti, que sois un medio de referencia desmintiendo bulos, ¿cómo os llegan los bulos y qué bulos te llaman la atención? Nosotros la verdad es que tenemos una conversación muy directa con nuestros lectores porque, bueno, tenemos un sistema de chatbot que nos pueden preguntar directamente y luego es verdad que en general siempre seleccionamos o bien los más virales o bien los que pueden afectar más a la salud, ¿no? O los que nos preguntan directamente. Entonces, tenemos ahí
el papel de lo que habláis un poquito, de ser rigurosos en lo que estamos contando, pero también ser útiles para la gente que nos está preguntando. Entonces, sí que intentamos, bueno, pues la coordinadora de Maldita Ciencia, que se llama Rocío Benavente, siempre le cojo una frase que a mí me encanta, que es: quizá no ganemos un Pulitzer, pero nos acostamos sabiendo que somos útiles para la gente. Entonces, yo creo que en el ámbito de la nutrición, en un entorno en el que predominan las redes sociales, lo primero, la nutrición es algo cotidiano. Todo el mundo comemos varias veces, al día y todos los días. Por otra parte, es algo muy complejo que quizás no entendemos todos y todo el mundo tiene una opinión. Esto, si lo juntamos con la facilidad que tenemos ahora para comunicar quien sea y lo que sea en el entorno de redes sociales, es el boom perfecto. Nosotros por eso decimos que no nos gusta referirnos a la desinformación como fake news, porque al final ni nunca han intentado hacer una noticia, ni se mueve solamente por los medios de comunicación. Quiero decir, las redes es el caldo de cultivo perfecto, es donde se sienten como pez en el agua. Entonces, es verdad que nosotros muchas veces nos dicen: ¿y por qué salís a desmentir esto? Si esto lo sabe todo el mundo, si esto es para tontos. Pero es que creemos que la información tiene que estar por lo menos igual de accesible que la desinformación. Entonces, no creemos que haya una duda pequeña, no creemos que haya una cuestión donde no nos tengamos que meter, sino que al final una persona que tiene una duda y donde nosotros podemos tener un papel para solventarla, ahí tenemos que estar. ¿Nos confirmas que es más complicado viralizar vuestro trabajo que un bulo? Sí. Estamos ahora intentándolo también por otras plataformas, sobre todo por también llegar a un target más de gente más joven. Estamos dándole mucho a TikTok, estamos dándole mucho a Twitch, porque yo creo que al final sí que es lo que llegar, porque al final los mitos, y sobre todo sobre nutrición, lo que decíamos, la copita de vino al día, los hidratos de carbono por la noche, que no sé cuánto, es algo a lo que todo el mundo hemos estado expuestos y que nos hemos tragado desde el principio porque nos lo han dicho papá y mamá. Entonces, yo creo que incidir en la gente más joven, quizá como contraposición a lo que están oyendo en casa o lo que están oyendo pues, en redes sociales, etcétera, etcétera, pues puede ser también muy positivo y que a la larga puede tener un efecto guay. José Miguel, que te tenemos olvidado, tú que eres investigador, ¿por qué es tan complicada la investigación en nutrición? Pues mira, habéis hablado mucho de nutricionistas, yo voy a hablar un poco de mi gremio, de los científicos. Y aquí sí que es verdad que hay mucha gente que es honesta y tal, pero hay algunos que saben que cuanto más impacto tenga su estudio, más posiblemente conseguirán financiación. Y si eso lo juntas con periodistas o medios que buscas el clickbait, de repente te salen, no sé si os acordáis de este titular: los tickets de compra producen cáncer. Sí. ¿Os acordáis? Sí. Uf. Por el BPA. A ver, era simplemente lo que habían hecho era poner uno de los compuestos que había en los tickets de cáncer, ir subiendo en un modelo celular y ver que cuando ponías determinada cantidad, pues las células se volvían cancerosas. Curiosamente, todos los medios que pusieron ese titular, a ninguno se le ocurrió preguntar: ¿los cajeros y las cajeras de supermercado que están todo el día tocando tickets de compra tienen más cáncer que la población normal? Que es como descubrimos que el tabaco provocaba cáncer, con lo que se llaman estudios de corte. Y bueno, y eso pasa periódicamente. La semana pasada o hace 2 semanas volvimos otra vez con el tema del aceite de palma que produce cáncer. Sí que es verdad que ahí el científico principal estuvo un poco más comedido, pero los titulares, a ver, el aceite de palma quizás no sea el más recomendable, pero si tú coges la lista de productos cancerígenos, no es cancerígeno. Y ya solo me gustaría hacer un comentario sobre los nutricionistas estrella. Estamos hablando mucho del problema de la obesidad infantil, que es un problema, de la obesidad en la gente mayor. Pero ojo, los trastornos de conducta alimentaria en adolescentes, seguidores y seguidoras de estos nutricionistas estrella, es un tema del que vamos a ir a hablar mucho estos años. Luján, Pablo. Yo tengo una clínica que se dedica precisamente a la psicología y a la nutrición, ¿no? Yo podría decir que ha sido en torno a más de un 200% lo que ha subido en época de pandemia el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Actualmente es la segunda causa de enfermedad crónica en adolescentes. Ayer precisamente hicimos una charla en la Universidad de Huelva
sobre el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Cuando se le explicó un poco los tipos de trastornos que había, trastorno por atracón, tal, ortorexia, tal, a la sala le dijimos a estudiantes, 300 personas, ¿cuántos de aquí creéis que tenéis? Pues te diría que el 80% de esa sala hizo así con la manita. Levantó la manita. Y volvemos a lo mismo. Esos mensajes tan extremistas son muy peligrosos. Y estamos ahora mismo en un momento crucial para nuestro futuro. Yo tenía un amigo, profesor de la universidad, Javier Sánchez Perona, que decía, la dieta mediterránea son los padres. Y es verdad, son los padres. Nosotros venimos de una generación que hemos escuchado, bueno, hemos escuchado de todo, pero ahora nosotros somos los encargados de tener esa responsabilidad para con nuestros hijos, para que crezcan de manera más saludable. Estamos, cuidado con esos extremos, cuidado con esos extremos, son peligrosos. Ojo también con que es un mensaje muy habitual en revistas, sobre todo en revistas femeninas, del empoderamiento del curvy power. Ojo que parece que nos hemos ido como al otro, la hemos pasado de tienen que estar todas súper delgadas a, bueno, pues no importa que tengas 20 años y unas megalorzas tremendas. Ojo, cuidado, vamos a... Los extremos. Exacto, porque exaltar eso en una niña de 20... Ostras, es que cuando llegues a los 40 lo mismo empiezas a tener problemas de salud serios. Pero Salomé, es el mensaje, volvemos a lo mismo. Yo esto lo escribí ayer en un tuit, decía, vamos a ver, que está muy bien, que es maravilloso y necesario que te aceptes, que te quieras, que te respetes. Pero eso no significa que no tú busques tu mejor versión saludable. Si yo te digo que tienes obesidad, no te estoy haciendo una crítica a tu cuerpo, te estoy diciendo que por salud eso te puede traer problemas. Y además, si tú quieres cambiar lo que sea en tu cuerpo, en tu vida, si no te aceptas, nunca, jamás vas a conseguir un objetivo real. Siempre va a haber algo que no te guste, que quieras tal, pero no está reñido. Buscar tu mejor versión con aceptarte. Yo siempre digo, oye, ¿cuál es tu peso ideal? Oye, pues el que estando sano... Además, eso que es una horquilla bastante... O sea, más o menos viene a ser como una horquilla de 3 tallas, ¿no? O sea que dentro de lo que es el normopeso puedes tener muchas tallas. Claro. O sea, no tienes que estar Yo estoy de así. acuerdo, ¿no? Con lo que se comentó previamente, que una cosa es la teoría, ya sea en la ciencia, en la investigación, y una cosa mulet. Tengo varios colegas que son dietistas nutricionistas y son investigadores. No sé si por ahí entendí mal cuando comenzaste a hablar, pero como que decías, bueno, nosotros los investigadores, por ahí lo he confundido. Pero sí que hay muchos dietistas nutricionistas que no son estrellas, que son estrellas en el cielo, que están en laboratorios o en sitios investigando y haciendo otra labor grandísima, que no todos están en redes sociales queriendo seguir posicionarse con esa labor extremista. Será que es mi área y puedo asegurar que muchos no son ni blanco ni negro, y que son doctores y también tienen otra profesión y que investigan. Yo considero eso, que los que hemos estado trabajando en la salud pública, en acciones de salud pública, en la clínica, en hospitales públicos, porque, bueno, claro, es fácil cuando te viene alguien en una consulta privada, te puede pagar, puede comprar alimentos, puede hacer actividad física, puede tal, pero yo, como digo a mis alumnos, el desafío es cuando viene alguien con una patología, no sabe cocinar, no tiene electricidad, le faltan piezas dentarias, no le gustan los vegetales, frutas, tal, ¿no? Bueno, pues la realidad misma, ¿no? Y esto también de si es la clínica, que es un poco lo que estaba hablando antes él, de esto de está muy bien aceptarse, porque si uno no se ama a uno mismo no puede amar a otras personas, pero esto también de este equipo multidisciplinar que yo siempre hablo, y he tenido la suerte de trabajar en mi tierra, bueno, y en otros lugares que lógicamente puede ser ese médico que diagnostica, pero también el dietista nutricionista, el enfermero, el psicólogo, el licenciado en actividad física y el deporte, porque hay que abordar desde todos los ámbitos. Nosotros podemos ayudar en la parte de la alimentación, qué alimentos, qué productos, tal, pero está la persona que sabe, a una persona que es obesa, yo no puedo decir, vaya a hacer actividad física. Pues, ¿qué actividad física? Porque lo mismo sale y se lesiona, o tiene, ¿no?, una hipertrofia tal y no puede. Y lo mismo la parte emocional.
coincido en los datos alarmantes de TSA en la población y ni que hablar en adolescentes. Entonces, es un tratamiento multidisciplinar, porque yo, aunque pueda conocer y saber, no soy psicóloga y no sé qué técnicas hacer o actuar. Es que actualmente creo que es más importante, la psicología que la nutrición. Totalmente. Es decir, el problema de la comida no es la comida en sí, es la culpa. ¿Qué causa Es todo lo que esa hay ansiedad, esa Es la depresión? culpa, es decir, al final esto es como, yo siempre pongo un ejemplo, que a lo mejor es un poco estúpido, pero digo que es como la muerte, ¿no? Es decir, el ser humano no le tiene miedo a la muerte en sí, no saldríamos a la calle, no leeríamos los periódicos, no, es la relación con la muerte, es decir, el irme por dejar aquí a mis niños, que se me vaya papá o mamá, se te va un amigo que hace 20 años que no ve, no pasa nada, ¿no? Romper esa relación de una manera sana va a hacer que te acuerdes con cariño, de manera tranquila. Lo mismo pasa un poco con la comida, es decir, lo que te une a la comida, lo que te hace sentir, ese es el problema. Hasta que no seas capaz de romper ese vínculo y comerte una palmera de chocolate, Claro. aquí paz y luego gloria, ese es el problema. No hay que trabajar tanto la comida como en sí, sino la relación con ella. Al final el sobrepeso, la obesidad es un síntoma, es un espejo de lo que te está pasando hoy día. ¿De dónde viene eso? Por eso yo creo que la figura del psicólogo cada día va a ser mucho más importante. Es vital. Y apoyarnos, como decía Luján, ¿no? Todo interdisciplinar, multidisciplinar, trabajar codo con codo. De hecho, cada vez más observamos en muchas clínicas o en muchos lugares que siempre hay ya algo más integrado, ¿no? Algunas veces hemos llamado para consultar algún tipo de información y, oye, mira, sí, pero este cuestionario que me has pasado o esta entrevista que vamos a hacer, estas preguntas yo creo que las va a contestar la psicóloga del centro, ¿no? Porque conectamos las dos, ¿no? Y está muy bien porque intentas incluir todas las fuentes. De hecho, intentamos cada vez más toda la parte física, que creemos que es absolutamente, no se puede, es indisoluble, ¿no? Parte actividad física, nutrición y psicología, o sea, todo esto, creo que cada vez los medios, y lo estoy observando también por las compañeras, cada vez más está todo más unido. Antes teníamos mucha tendencia, incluso en el periodismo, a fraccionarlo todo, ¿no? A los que hablan de esto, los que hablan de lo otro, pero luego afortunadamente al hablar con los profesionales ya nos están ayudando a unirlo y a entenderlo, que a una cosa no va sin la otra y que todo ayuda. Y de hecho hay un efecto muy chulo que a mí me encanta, que es un poco un efecto arrastre que se produce, que es cuando empiezas a hacer ejercicio, empiezas a comer de forma saludable, empiezas a sentirte mejor, sigues haciendo más ejercicio y eso es un efecto maravilloso que lo estamos intentando transmitir desde hace tiempo en los medios y que creo que es poderosa esa idea, ¿no? Es decir, ya no, es que no es adelgazar, es que es sentirte bien, ser feliz, porque todo conecta, ¿no? Y creo que estamos más en eso ahora y parece, o lo estamos intentando por lo menos. Sí, es eso de que no hay una cosa que sea exactamente la causa, sino que es muchas circunstancias que confluyen a la vez. Empiezas a hacer yoga y empiezas a comer mejor y haces más ejercicio y duermes más. Descansas mejor. Claro. Crear unos hábitos, ¿no? En definitiva. Sí. Que al final es lo que yo creo que todos mis compañeros lo habrán visto, que también la forma de comunicar ha cambiado. Antes era lo que tú decías, nos centrábamos con el nutricionista y dábamos unas pautas, pero podía valer para un momento puntual, pero si no cambiabas todo el hábito, volvía a aparecer ese problema que a lo mejor psicológico que había detrás, esa relación que no era sana, te volvía a llevar otra vez al punto de partida. A mí me gustaría que se conocieran los datos reales de cuando la gente se hace liposucciones o cirugía bariátrica. El balón. A 5 o 10 años. Claro. A ver qué tanto por ciento siguen delgados. Ya te digo que muy poco. Es absolutamente residual. ¿Por qué? Porque te siguen gustando los bollos. Pero vuelves a las mismas. No ha porque habido una busca la educación solución rápida. No tiene más historia. Eso es. No creas ese hábito, ¿no? Claro que No. Creo que José Miguel se tenía que ir. No sé si tienes alguna cosa más que añadirnos, José Miguel. No, que creo que es un ejercicio que están todos, no hay que atomizarlo en gremios, en colectivos, en si tienen o no titulación. Hay información buena e información mala. Yo creo que está en nuestra mano la responsabilidad de no difundir la buena y cuando detectemos la información mala,
es tan fácil como no difundirla, como cortar la cadena. Y yo creo que entre todos podemos hacer, porque claro, no olvidemos que la nutrición es básica y la educación alimentaria es básica para la salud. Claro. Déjame añadir, yo soy miembro de 3 de las asociaciones de periodismo científico, soy vocal de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Informadores de Salud, estoy también en la Asociación Española de Comunicación Científica y en la de Biotecnología, y yo creo que es fundamental que vosotros como profesionales os apoyéis en estas asociaciones de periodistas, en los colegios de periodistas, en FAPE, para cuando veáis este tipo de noticias, nosotros sirvamos también para empujar, ¿no? Así que, por favor, tenednos en cuenta, yo creo que es muy, muy importante. Pues nada, José Miguel, un abrazo, ojalá nos lo podamos dar pronto en persona, y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Adiós. Quería abrir un último melón. A los periodistas lo que más nos gusta es hablar de periodismo, entonces quiero ser un poco polémico, ¿no? ¿De verdad puede un nutricionista o un experto en nutrición, un dietista nutricionista, hacer una labor periodística? ¿Cómo lo veis vosotros? No, yo creo que está muy bien los nutricionistas como divulgadores, ¿no? Que ahora se dice el divulgador, pero el divulgador que cumple su función te va a decir siempre su verdad, que puede estar más o menos acertada, puede ser, pero al final hemos visto que esto no es una ciencia exacta, entonces es su verdad. ¿Cuál es la misión del periodista? Darle paleta y pincel a cada uno de esos divulgadores, a cada una de esas voces, sin irse a los extremos, a cada una de esas, y que entre todos pinten un cuadro. Porque el cuadro ese lo que nos va a hacer es abrir mucho más el foco. Va a haber muchas voces, va a haber muchas ideas, va a haber mucha información distinta, con distintas voces, y yo creo que la misión del periodista es precisamente esa, canalizar esa información y dar pintar un cuadro que sea bastante más amplio que el que te da el divulgador. Claro, yo cuando divulgo bajo mi conocimiento, que yo creo que tengo mi razón, que a lo mejor no la tengo, Es que lógicamente. Yo considero que el mercado se está adaptando o está creciendo o está cambiando a una velocidad que no todos nos podemos adaptar. Si yo digo Ibai, seguramente que más de uno lo conoce. ¿Es periodista? No. Fíjense que te puede gustar o no, ¿vale? Con esto también abro un melón sin querer ir a... se ha pasado el juego, sí, me he metido en un terreno muy... Pero a lo que voy es que yo tengo hijos que ya están en la pubertad, camino a adolescencia. Y muchas de estas nuevas redes, yo, por ejemplo, Twitch no la conocía y la conocí por ellos. TikTok, claro, también. Pero mamá, ¿cómo no te haces de TikTok? Tal? Digo, que para salir bailando, que eran los primeros, digo, yo no estoy. Digo, prefiero Instagram y tal. Entonces, hay un target de edad, ¿no? Una brecha que va a... Yo también, luego mirando, ¿cómo empezó Ibai? Comentando que gamer, o sea, un gamer, ¿no? Comentando, y yo miraba a mi hijo, digo, pero te pasas, ¿no? Digo, mirando, digo, ¿por qué no juegas vos? O sea, en vez de estar mirando cómo juega. Entonces, yo respeto la figura del periodista. Yo, lógicamente, si aparezco es porque me invitan a participar en una nota o humildemente en mi red, que es muy pequeñita, floja, pondré algún evento donde participo, pero en mí no está, desde luego, que el dietista nutricionista se convierta en periodista, porque si no, o tiene que estudiar periodismo. Pero es una realidad y, sobre todo, personas más jóvenes han utilizado el canal de las redes sociales y llegan a una cantidad de personas que es impresionante y que con esa red o ese canal llega mucho más que lo que podría llegar con cualquier otro medio masivo y muy conocido. Claro, hay algo útil en esto, ¿no? Yo recuerdo que durante el confinamiento pues hubo determinadas acciones, ¿no? de muchos divulgadores que se convertían en entrevistadores, ¿no? A su vez de otros divulgadores, ¿no? Sí. Reconozco que de primeras así me entró como una especie de, oye, perdona, ¿y entonces nosotros a qué nos dedicamos? ¿Sabes? Yo no soy nutricionista, soy periodista, yo hago las preguntas, ¿no? Me vino así como una cosa muy, muy visceral. Pero luego reconozco que pensé, vamos a ver, también todos tenemos derecho a ver distintas visiones. Las preguntas que haga un profesional a otro profesional no van a ser las mismas que yo haga. Y entendí que había una labor
que podían cumplir y que podría ser y que no tiene por qué ser un intruso en mi profesión, no tiene por qué. Pero bueno, estoy muy de acuerdo con lo que decía Salomé, o sea, al final nuestra labor es poder unir esas voces, poder extraer la información para que los demás tengan el criterio para elegir la información que es buena o la información que no es buena. Pero sí que reconozco que yo al principio decía, pero es que esto no puede ser, pero es que, claro, pues ahora me voy a poner yo. Pero ellos mismos, los divulgadores, dicen, si yo tengo algo bueno que comunicar y tengo poder en redes sociales y tengo tantos seguidores, ¿por qué no voy a comunicar algo bueno? ¿No? Y lo entiendo, ¿no? Y el caso que comentas también, lo entiendo, ¿no? Pues puede molestar a periodistas deportivos, ¿no? Fíjate que Ibai estuvo en todo el evento cubriendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, Messi fue a... Entonces, con esto no quiero decir nada ni que exista en el mundo de la... No, fíjate que este año va a dar las campanadas y va a dar las campanadas va a tener con más Chicote, audiencia ¿no? que todas las... con Chicote, no, o sea que... con Ramón García. Ah, con Ramón, perdón. Sí. O sea que... De todas maneras, tampoco Ibai es ese perfil. O sea, yo considero que Ibai es un tío que para los pocos años que tiene, ostras, tiene la cabeza muy bien amueblada. Que hay muchos influencers de la gama, incluso gamers, que, ostras, tienen goteras severas. Sí. Pero Ibai es un tío, cuando cité Ibai, a ver, que a mí me gusta muchísimo y no por nada le va como le va y chapó por él. Porque yo esas personas que se lo ocurran y lo hacen con respeto y son buenos, pues ¿por qué no sus aplaudir? mensajes de salud mental son, vamos, de quitarse el sombrero. Pero volvemos al inicio del todo, es decir, hay periodistas buenos y periodistas malos, divulgadores buenos y divulgadores malos. ¿Cuál es el bueno o cuál es el malo? El que le da a la gente lo que quiere. Totalmente. Punto. Es que no tiene más historia. Este chico Ibai pues le da a los chavales lo que quieren. Y el divulgador que triunfa, esté más preparado, más conocimiento o menos, está dándole lo que necesitan. Quizá nosotros tenemos que hacer autocrítica y mirarnos y decir, ¿por qué no llego? Ahí está. Y eso sería una reflexión importante. Hay mucha gente que ya no ve los telediarios, no lee los medios escrita, se enteran de las noticias por Instagram. Sí, o por podcast, que están, o los famosos youtubers que fueron los primeros que han empezado. Entonces yo estoy de acuerdo en esto de autocrítica de todos los que podemos contar algo a través de ¿qué adaptación o qué por ahí nuevas profesiones puedan surgir? No lo sé, o sea, lo mismo un mix entre... No lo sé. Y oportunidad de formarte también, claro. Que es un momento de que yo creo que puede ser verlo en vez de como algo negativo, sino... Al contrario, una oportunidad. Un nuevo canal para llegar a lo mejor ese mensaje que pensamos que transmitimos bien y no lo hacemos. Claro. Igual tenemos que formarnos más en nuevas formas y modelos de comunicación. Estoy de acuerdo. Para llegar a otros públicos. Y un poquito de escucha, ¿no? Porque a veces lo que está mucha gente harta es que los medios pontifiquen, ¿no? Totalmente. Esto es lo que tienes que leer. Esto es lo que te interesa. Estas son las 10 recetas que no sé qué. Nos pasamos el tiempo en los medios de comunicación pontificando como si esto fuera lo que, pues es que para tu salud tú tienes que hacer esto y leer esto. Pero ¿por qué pontificamos? Si hay que escuchar a ver qué interesa, qué buscan, qué quieren. ¿Qué Pues tal vez necesitan? estos que son gente, como decías, muy brillante, muy inteligente, está escuchando. Primero escuchan y luego proponen. No dicen, no, mira, te voy a decir yo lo que es importante. No, primero escuchan. Y a veces nos falta escucha. El profesional de salud, el profesional que escucha, va ya muy por delante porque al final genera adhesión al tratamiento. Y conseguir generar adhesión es porque escucha y porque empatizas. Claro. Eso, fíjate que yo llevo 22 años en este mundo y me fascina que en las profesiones sanitarias no haya en la carrera una asignatura de comunicación con el paciente. Eso sería, es lo que yo siempre reclamo. Sí, eso sería... siempre. Y prestarle atención y saber mirar una escucha. La no verbal. Aprender herramientas de comunicación. Es que la no verbal, hay pacientes que te están así, ves que se muerde las uñas, ves que tiene el pelo tal, pues interpretar eso, cuando es que está con ansiedad. Se siente importante. Eso. Claro. Sí que es verdad que ahora ya en los congresos de medicina, que es el ramo donde más me muevo, empieza a haber formación en este sentido, pero sería fundamental que los estudiantes salieran como una parte más de su labor. Yo supe que era la empatía cuando fui padre. Es verdad. Yo siempre creía que era una persona muy empático, porque no. Yo sé lo que tú estás diciendo. Y además era... Y yo más, o sea, esto, como las ancianas, los ancianos cuando se juntan. ¿A ti qué te pasa? Pues a mí todo más, ¿no? Cuando fui padre fue cuando yo realmente me di cuenta que estaba equivocado.
hasta que yo no veía otra cosa en la tele a un niño, un chiquillo que le pasaba, tío, me ponía a llorar y decía, tío, esto es la empatía. Yo no sabía que era eso. Y eso es una cosa que se debe de trabajar en cualquier profesión sanitaria y del tipo que sea. Sí, sí. Esa asignatura de psicología en todas las profesiones sería obligatoria. Sí, sí, total. Yo creo que es que no son excluyentes las dos cosas que estamos hablando, o sea que de hecho es fundamental comunicar y hacerlo desde las vías que se tengan más impacto y que se lleguen a las personas que se quiere llegar. Y por otro lado, la labor del periodista yo creo que sigue siendo necesario, yo barro para casa también, por supuesto, porque hay grandes profesionales que además comunican muy bien y son capaces de llegar a todas esas personas, pero también hay grandes profesionales que a lo mejor no comunican tan bien y no por ello su mensaje no tiene que llegar, y ahí es donde estamos nosotros. Es decir, coincidiendo con lo que decía Salomé y con lo que decía también ella, que nuestra función, bueno, por supuesto nos tenemos que formar, pero no es el saber de todo. Claro. Es decir, yo tengo que hablar con el que sabe, y el que sabe me lo tiene que contar a mí. Yo tengo que saber, si me lo cuenta Feten, que yo lo pongo con las comillas y del tirón, fantástico. Pero si me habla un poco más complicado, me lo explica de una forma más científica, yo tengo que ser capaz de traducirlo. Entonces yo creo que son dos cosas que son complementarias. Y porque además tú no tienes, en principio tú no vives de esto. O sea, yo no vivo de nada relacionado con la nutrición. A fin de cuentas, pues el nutricionista tiene una clínica, el tecnólogo vive de esto y el influencer vive de las marcas que le dicen que diga tales cosas. Entonces, en principio, también los periodistas debemos intentar mantenernos de alguna manera un poco al otro lado de la línea, para lo que comentaba antes, para poder dar ese cuadro que sea lo más variado posible y que luego el ciudadano ya diga, pues mira, yo quiero hacer dieta cetogénica, yo quiero hacer ayuno intermitente, yo quiero tal, o me voy a tomar unos Torres no soy porque me lo pide el cuerpo. Pues vale, ya está, sin cargo de conciencia. También contrastas, yo creo, ¿no? Sí. O sea, tú puedes establecer una conversación con una persona a la que le estás preguntando sobre su especialidad, pero luego tienes pues papers, tienes opiniones de las instituciones oficiales y siempre hay un posicionamiento más o menos claro. Entonces yo creo que la labor del periodista también está un poco en ese chequeo de esta persona me está diciendo esto, pero voy a comprobar qué dice también el resto de la gente, a ver si todo va en consonancia. Y eso es lo que más tardamos. Que, eso es. Que realmente se piensa que es la reorganización. Pero también no solo de las marcas está en influencer de la nutrición. Y perdón, porque yo estoy convencida, nadie me lo confirmó, y esta es mi opinión, pero de esta mujer que digo del libro y que es ingeniera informática, ya estoy dando muchos datos, ustedes son periodistas, la pueden localizar, de Editorial Planeta, para más datos. El último libro, no digo el nombre porque no me acuerdo el título del libro, pero estoy convencida que ese artículo es porque o bien Editorial Planeta y está bien, son las reglas del juego, como antes a la actriz en la revista del domingo salía con, no sé, la chaqueta de turno, es el alimento, y chapó si hay un colega que lo hace bien y la marca le paga, porque todos tenemos que pagar el piso. Yo no digo que esté mal. No digo que esté mal, pero todos seamos justos, no solo los dietistas, nutricionistas. Entre las vías de financiación o de subida está con marcas, sino también hay artículos que salen porque, bueno, pues son las reglas del juego. El melón de las marcas lo dejamos para el próximo debate, Vale, porque eso tiene mucho recorrido. No sé si tenéis preguntas vosotros, queréis aprovechar, tener este panel estupendo. Los hemos dejado sin hablar. Sí, por favor. Espera, que para que te oigan en el streaming te acercamos el micro. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones que han sido muy interesantes, y yo tengo una pregunta. ¿Creéis que el público para todas estas comunicaciones sobre nutrición, salud y dietas es fundamentalmente el femenino, y por qué? ¿Y estamos contribuyendo a eso, a que siga siendo el público femenino a lo mejor el principal consumidor de este tipo de información? Si piensas que en una mujer de 40, 50 años, te digo que sí. Si te vas a un segmento de 15, 18, 20, ostras, te encuentras equiparado hombres, mujeres, y encuentras, bueno, yo creo que tú lo puedes contar mejor. Los trastornos de la conducta alimentaria crecen mucho entre los chicos. Ya se sienten sometidos a la misma presión por la estética, a la misma presión.
quieren ser tronistas todos. Entonces, si no Hombres, estás mujeres y mazado como un viceversa, ¿no? tronista y tienes el six-pack como un tronista, chaval, retírate porque no vales. Y eso ejerce una presión tremenda cuando tienes 18 años y no tienes una foto estupenda para colgar en 18 Instagram. años no. Es decir, yo no veo ninguna serie que el simpático no sea el niño chico gordito. Por ejemplo. Ninguna. Ninguna. Siempre es el simpático, siempre es el tontito, siempre es el que se queda atrás, siempre. Es un estigma bestial, ¿eh? Sí. Y los niños se fijan en eso. Sí, ¿no? Sí. Y los niños, o por lo menos yo Sí, tengo... yo no recuerdo ninguna serie protagonizada por alguien No, yo obeso. tengo 2 hijas, una de 8 y otra de 5. Y a mí me comentan las series que ven y me lo dicen. Esta mañana, no, ayer, mi hija chica con 5 años me dice, papá, me voy a pesar. Y dije, ¿cómo? Cuidado. Me voy a pesar y digo, ¿esto de dónde lo has sacado? Claro, que ¿dónde lo has visto? ¿Lo escucha o en el del cole? colegio? Sí. Lo escucha en el colegio. Cuidado con esas cosas. Sí, es verdad que es la información relacionada, pues eso, con cuidarse, con el bienestar. Es verdad que las mujeres son más sensibles a esa información. O sea, no quiero entrar ahora en mujeres, hombres, o sea, no es lo que pretendo, pero sí que es verdad que nosotros cuando manejamos datos de consumo o de audiencia, ¿no? Es cierto que se consume más la información relacionada con la nutrición, el ejercicio, incluso la psicología, desde el ámbito femenino. Pero también es cierto que no es tanto porque sean hombres o que sean mujeres, ¿no? Y a veces nos preguntamos nosotras, incluso estamos escribiendo, nosotras digo porque es que en el equipo somos 3 mujeres, que eso también daría para hablar, que en el ámbito del periodismo relacionado con la salud hay bastantes más mujeres. Pero bueno, nos preguntamos muchas veces, incluso escribiendo que a veces te sale el femenino, ¿no? Oye, a ver, vamos a ver, estás hablando al universo, no estás hablando a mujeres, a hombres y a todo lo que haya por el medio de género. Entonces, pero es cierto. Y no caminamos hacia eso, es decir, nosotros no lo estamos promoviendo. De verdad que no nos dirigimos hacia las mujeres porque son mujeres, pero se consume más y lo vemos con las marcas. Las marcas están haciendo publicidades que apelan a emociones femeninas, incluso a lo que hablamos antes, empoderamiento, ese tipo de cosas para vender más. Entonces, es todo un poquito perverso, ¿no? Publicidad, medios, va un poco así, pero de verdad que no creo que sea la intención, al menos por parte de los periodistas. No sé ya si las empresas Sí, hombre, las empresas de Kit Kat rosa para mujeres. O sea, Bueno, cada vez que se hace un lanzamiento está segmentadísimo. Esto es real. Sí, y hay Danones que también rosa. O sea, eso es real, es una realidad. Sí. ¿Aquí? ¿Se escucha? Sí. Sí. Vale. Bueno, hemos hablado bastante sobre, obviamente, la importancia del rol del periodismo para, bueno, pues un mayor equilibrio de la información, tener una información más real, más pensada, más analizada, con criterio, sentido común, pensamiento crítico y todo. Pero cuando empezamos hablamos del WhatsApp, ¿no? Entonces yo quería preguntar qué soluciones se os ocurren para cortar eso que no va a través de los medios, que es el trabajo que muchos de vosotros hacéis, sino que va por libre y está totalmente descontrolado. ¿Qué soluciones se os ocurren? Cortarlo tú. Es decir, no darle más difusión, mientras que una verdad se está atando los cordones, la mentira le da 7 veces la vuelta al mundo. Y esto es así. Armar al ciudadano. Claro. O sea, no, es que yo creo que es estéril intentar cortar algo. Yo sí que creo que podemos apoyar, o sea, no cortar, sino aportar evidencia, ¿sabes? Aportar evidencia o sencillamente no darle, muchas veces creamos una bola mucho más grande dándole difusión. Es decir, cuando 4 zumbaos deciden que van a beber leche cruda, son 4 zumbaos, 1, 2, 3, 4. Le damos bombo y de repente hay gente que se le enciende la bombilla y dice, pues a ver si va a ser bueno beber leche cruda. Si es la consejera de una comunidad autónoma, ya es un poco más preocupante. Entonces, de repente, de 4 zumbaos, empieza a ser una bola grande, una bola grande, una bola grande, y ahí es cuando ya tienes que empezar a atajar el bulo que realmente hubiera pasado desapercibido, porque además todo lo que pasa pues, en redes sociales es muy rápido. O sea, el consumo en Twitter creo que es como media hora. Si en esa media hora no ha tenido impacto, adiós, ya no existes. Yo soy muchas veces partidaria del laissez-faire, laissez-passer.
Déjalo que fluya. Yo sí estoy de acuerdo en esto de que hay que cortar, porque efectivamente el WhatsApp es una vía brutal. Yo estoy en miles de cuando no es el del fútbol, es el de primero de la ESO, de no sé qué, y me llega de todo tipo de personas con todo tipo de formación, porque no es que uno diga, bueno, hay gente que no ha podido estudiar y es normal. Y sí tengo conocidos en algunos chats que cortan, ¿no? Que dicen, no sé, por ejemplo, el labial de no sé qué no hay que usarlo porque no sé cuánto. Y siempre sale alguien, ¿no? Bueno, yo también procuro hacerlo, que contrarresta con, no, mira, lo he mirado aquí, o no sé si es algún medicamento, en la EMS, o lo he mirado tal. Habría que, no digo los medios de comunicación, entiendo que también parte de la administración, ya que el WhatsApp es tan importante, pues informar, ¿no? Yo fíjate que estudio este tema bastante y veo dos franjas muy, muy diferenciadas, personas muy ignorantes, pero luego personas hiperformadas. Claro. Tipo Steve Jobs, tengo en la mano toda la información del mundo y tengo un tumor operable y decido tomarme unos zumos y hacer yoga para tratarme. Es verdad. Y es fascinante como disponiendo absolutamente de todos los medios del mundo, decides que no, que tú eres más listo que los médicos y que tú te tratas tu tumor así, ¿no? Es, ya digo, fascinante y aterrador a la vez. Bueno, eso se llama ego. Sí. Yo creo que el problema en WhatsApp, además, es que muchas veces te llega de gente de la que te fías, ¿no? Que por si acaso, yo no me lo creo, pero por si acaso lo comparto, ¿verdad? Entonces, yo creo... Pero eso es el perro de Ricky Martin. Que lo que tendría que calar es lo que hablabas tú del sentido crítico. Primero, si no sabes de dónde viene, no compartas. Y lo segundo, o sea, buscar siempre la fuente, no te fíes. Lo primero, no compartir, y lo segundo, buscar la fuente. Si quieres avisar de que no va a funcionar. Y por último, si quieres hacer entender a la persona que eso que está compartiendo no debería hacerlo, no hacerlo con prepotencia, no hacerlo atacando, porque entonces lo que vas a conseguir es que la persona se cierre en banda. Pues mira, es lo que comentabas tú, fuentes oficiales, mira lo que dicen, o esto está desmentido en cualquier medio de comunicación. Y intentar que vaya más la información veraz que lo que es el propio bulo. Pero sobre todo eso, no compartir si no sabes dónde está cuál es la fuente de información. A lo mejor como sociedad tenemos que plantearnos el que hay que armar al ciudadano y que hay que educar en nutrición, no estar todo el rato atajando los fuegos, sino que realmente el ciudadano sea adulto y que sepa las 4 normas esenciales de nutrición y que más o menos huela un poco a la legua cuando hay cosas que... Es decir, si los españoles no nos tiramos por el balcón pensando que vamos a aterrizar en una piscina, cosa que los alemanes sí que hacen, es que algo podemos aprender. Lo malo es que viene desde abajo, porque luego en los libros de texto de los niños hoy en día se puede, o sea, pirámides alimenticias que no tienen ni pies ni cabeza, mapas de sabores de la lengua, que se ha hablado mucho últimamente en Twitter, que si se lo están enseñando a los más pequeños, igual también habría que incidir ahí un poco. Sí, yo, por ejemplo, en el libro de mi hijo, que lo he visto hace unos días, está estudiando ahora lo que tú dices, las pirámides alimentarias, los distintos grupos de alimentos, los sweets, los pasteles, las tartas, no sé qué, pone que el principal problema son las grasas malas. Es bueno, ¿y los azúcares? No, o sea, estamos todavía dando una nutrición de hace, no sé, 10 años, cuando todo tenía que ser descremado, desnatado, desgrasado. Ostras, el azúcar es un debate que tenemos sobre la mesa y mi hijo de 9 años está estudiando lo de hace 15. Porque a saber quién lo ha escrito. Claro, y quién lo ha validado sobre todo. Claro. Pero bueno, para eso hay un ministerio. O sea, es que yo creo que por eso digo sí, que pero en el ministerio por ahí de pronto pues cuentan con un pediatra que está muy bien, con un tal, y ahí se queda. Te lo digo por conocimiento de causa, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Sí, por eso digo que, entonces, que a lo mejor tenemos que ir más atrás y abrir más el foco. Hace unos años en Japón se hizo un estudio que metieron a niños pequeñitos, le pusieron nutrición durante un tiempo y los resultados fueron espectaculares, la bajada de sobrepeso, obesidad. Fíjate qué tontería, que no tiene más historia. Pues hacer esto aquí parece una utopía. Sí. No, además es que hay experiencias interesantes. No sé, creo recordar que es Santi Elías, no sé si os suena. Sí. Es un chef que se ha aliado con nutricionistas y está haciendo cosas muy bonitas en colegios y está vinculando ya no solo lo que es niño, te enseño esto lo que es bueno o lo que es malo.
No, va con unos tomates, unas, lo que sea, unas zanahorias, y que coman y prueben y vean qué preparan rico. ellos las cositas, lo saben, y entonces empiezan a todo lo que tocan, todo lo que hacen, todo lo que viven, lo sienten y lo aprenden mejor, ¿no? Y al final ya nos perdemos en el tema académico. No, mira, les tenemos que contar que la pirámide de alimentación es así o así. Por supuesto, vamos a darles la información correcta, pero vamos a que lo vivan, a que lo palpen. Y es más, que demos ejemplo nosotros, porque yo no le puedo decir a mi hijo no desayunes cereales de desayuno si yo me estoy zampando. Claro, la típica, ¿no? Que te dicen, no, es que mi hijo no toma fruta. Entonces yo siempre digo, ¿y cuáles son tus frutas preferidas? Y se queda en el plátano y una vez cada tanto, ¿no? Entonces, está claro. Mira, yo siempre, que bueno, soy mamá de 2 chicos, ya no son tan chiquitos, y desde muy chiquitos, aunque a mí yo tenía siempre muy poco tiempo, pero me generaba más tiempo, los llevaba a hacer la compra para que vieran, tal, y lógicamente cocinan desde chiquitos, siempre tomando las precauciones, ¿no? De evitar accidentes, y comen de todo. El pequeño por ahí era más esto no tal al principio y luego ya ahora está más abierto, pero a lo que voy es que si uno desde muy pequeñitos les compartes el ir a comprar, el que digan esto que es un kakis, es un no sé cuánto, y luego preparan y prueban lo que han hecho, pues es una relación con la comida mucho mejor. Pero lógicamente que si tú estás mirando una peli, un día te pones unas palomitas que has preparado, fantástico, pero si otro día te pones melón cortadito en el verano, pues y pones más tenedores, es lo que van a también comer los peques. Los niños aprenden por imitación. Claro. Esto, yo lo veo mucho en mis hijas cuando me dicen, papá, ven, voy, y tardo 10 minutos en ir. Cuando yo le digo a mi hija, ven, ¿qué quieres? No, yo creo... Si yo soy el primero. Y aparte, creo que vivimos en una sociedad que tenemos que cambiar desde el subsuelo. Es decir, aquí prevalece la intervención antes de la prevención. Claro. En la intervención se venden fármacos, se vende maquinaria, se venden libros, se vende... En la prevención no. No es tangible. Y eso es un problema. Sí, es donde más hay que invertir. Claro. Pues nada, con este mensaje de la prevención yo creo que vamos a terminar. Os voy a pedir una última palabra para cerrar. ¿Qué papel debemos jugar cada uno de los profesionales para frenar las fake news? Dadme un titular cada uno. Responsabilidad y trabajo en equipo. Chequear. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra función como periodistas, chequear, un poco lo que has dicho tú. No creerte una nota de prensa aunque el titular sea la pera limonera y tenga un SEO fabuloso. No. Te ha quedado un poco largo el titular, mi redactor jefe te lo cortaría. Me hace un SEO fatal. Yo diría el no compartir si no sabes de dónde procede, lo que venía diciendo un poquito antes. Yo voy a apoyar lo mismo que han dicho ellas, ¿no? La responsabilidad que tenemos como profesionales de la comunicación y comprobar, contrastar, leer bien, o sea, ser capaces de entender que leemos, de ver que detrás de una información hay un autor identificable, un estudio contrastado con las claves que ha dado ella antes, que son indispensables, que tiene un aval detrás de un código de buenas prácticas. El mío larguísimo. Miguel te lo corta seguro. Sí. Yo creo que sí, sin duda eso, chequear, formarse y tener tiempo también, que muchas veces creo que nos falta. Sí. Las fake news son educación. Sí, nada de consultar, poner en duda, bueno, pues unirlo todo, ¿no? Cuestionar y sobre todo, pues ser paciente también, ¿no? Que a veces queremos como contarlo todo, tener un poquito de pozo, falta un poquito de pozo. Pues nada, con ese mensaje cerramos. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias por venir, gracias a los que estáis en remoto. Muchas gracias a los compañeros técnicos que han logrado que todo funcione estupendamente. Y nada, muchas gracias a Torres y Carrera y a Cómoda. Y nos vemos muy pronto en un próximo evento. Muchísimas gracias.